cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad hablaremos sobre la economía informal en la crisis boliviana. Informarles a nuestros seguidores, docentes y estudiantes que hemos recibido sus preguntas de manera anticipada. Muchas gracias. Bueno, mi invitado de hoy es un brillante profesional boliviano. Estoy hablando del doctor Óscar Aguilar Orellana. Es economista, tiene una maestría en gerencia de proyectos, tiene un doctorado en economía y administración, trabajó por más de 25 años en el campo de la consultoría nacional e internacional. Ha trabajado además en 14 países de América Latina para programas y proyectos financiados por PNUD, Banco Mundial, BID, GTZ, Unión Europea, USAID, UNICEF y otros donantes bilaterales como Suecia, Holanda, AECID. Además es docente de la maestría en gerencia de proyectos de la Universidad Interamericana de Panamá, más de 6 años, y profesor del doctorado CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés. Y también es autor de varios libros. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un honor tenerlo en nuestro programa. Sus saludos, por favor. Muchas gracias, Jacqueline. Un saludo a ti, a la radio y obviamente a todas las personas que nos escuchan. Estoy a las órdenes para poder conversar de lo que ustedes vayan proponiendo. Sí, prácticamente nuestro público que nos escucha son docentes, estudiantes, mamás, y están muy preocupados por la situación económica de nuestro país. Ellos, no saben cómo ahorrar, compran dólar, pero al final resulta que el dólar ha bajado y otros, ya han perdido su dinero. Y así es de esta manera también que hemos propuesto esta temática desde un enfoque social. Bueno, tanto que se habla de crisis, doctor, ¿Bolivia está en crisis económica? Sí, aunque no se quiera reconocer, Bolivia está en crisis económica porque lo que hay que mirar son varios indicadores. Si ves uno solo, como la inflación, no estamos, pero si comienzas a hacer una mirada global, estamos en crisis económica, no solamente los indicadores, sino por lo que la gente siente y vive en la calle. Lo que ha ocurrido es que el Estado, que es uno de los actores más importantes del país, ha dejado de ingresar dólares a la economía. Primero, teníamos hasta 2015 por exportación de hidrocarburos y minerales cerca de 6.000 millones de dólares, que obviamente es una cifra muy importante y que se venía arrastrando en diversos años anteriores, ¿no? Entonces había dinero, existía para todo, podías hacer inversiones de todo tipo. En 2017 esta cifra cae. Y desde 2021 desciende fuertemente y las proyecciones dicen, tal vez, matemáticas, en 2024 podría ser cero. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay una salida importante de dólares de la economía. Tú podrías recurrir a las reservas monetarias. No hay datos actualizados, pero hablemos de que eran 1.500 millones de dólares
Pero esos 1.500 millones no son líquidos, son oro. Y esos 1.500 millones son una décima parte de lo que había hace 10 años. Entonces, cuando se te acaban los recursos y tienes además déficit económico, quiere decir que lo que te ingresa no te alcanza para pagar tus gastos, lo que tienes que hacer es prestarte. Producto de eso, podemos decir que la deuda a donde hay datos certeros es el 81% del PIB, de todo lo que el país produce. 37% es deuda externa y 73% es deuda interna. Las remesas, lo que los bolivianos recibían del exterior, de sus familiares, de la gente que trabaja y les manda, también ha disminuido. Y tenemos además en este sentido un dólar que se está moviendo, como tú acabas de decir, arriba y abajo, nadie sabe por qué, y una desconfianza generalizada en la gente. Estamos en una crisis porque, por ejemplo, la inversión extranjera directa ha disminuido notablemente en el país. Los inversionistas no nos están viendo como un país donde se puede invertir. Las calificadoras de riesgo ya han hecho sus calificaciones, que no son buenas, por cierto, y los organismos internacionales ya han proyectado también la esperanza de crecimiento, y la esperanza de crecimiento del país es baja. El Banco Mundial dice para este año Bolivia crecerá 1.4%, que es como que menos del crecimiento de la población. Lógicamente, en este escenario, las exportaciones han disminuido y también las importaciones han disminuido, ¿no? Estos son los elementos más importantes que nos llevan a decir hay un país en crisis. La gente lo siente en la calle, ¿no? En la forma en que vive todos los días. Claro que sí, tal vez nosotros no seamos economistas, ¿no? Como usted, pero nosotros somos economistas en el sentido coloquial, se podría decir. Cuando vamos al mercado vemos todo caro, bueno, una especulación, mercado informal por todo lado, personas que no consiguen trabajos teniendo doctorados, teniendo maestrías. O sea, también no solo considero que hay una crisis económica, sino también todo esto también arrastra a una crisis social, inclusive, bueno, a otro tipo, Claro. ¿no? Entonces es un arrastre, bueno, una cadena se podría decir. Esta crisis afecta pues al aparato productivo y se traduce necesariamente en el mercado. Si yo primero tenía dólares y los compraba con una estabilidad de muchos años, yo estaba seguro de que mañana los iba a encontrar al mismo precio, pero cuando eso cambia, entonces inmediatamente si sube, cambia mi estructura de costos. Yo tengo que subir el precio, por ejemplo, de mis insumos. ¿Y a dónde va esa subida? O a la disminución de mis ingresos o al incremento del precio. Y entonces tienes que muchos productos en el mercado se han incrementado, medicinas 25%, etcétera, por este tema de la falta de acceso a las divisas, ¿no? Y esto ya se va haciendo crónico, y la muestra de esto es que el sector de hidrocarburos, que está en manos del Estado, está en una crisis fuerte porque tiene una demanda que no puede atender. Las colas en las gasolineras, los camiones que no transportan los productos, que quedan en el camino, los choferes que se quedan sin las condiciones necesarias en las fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las señales de la crisis. Claro, claro que sí, doctor. Y bueno, y con ello ha aumentado,
mucha, bueno, pues negocios, actividades informales, que es el tema básicamente de la entrevista, ¿no? En este caso, doctor, ¿qué es una economía informal en Bolivia? ¿Cómo se lo puede catalogar o conceptualizar en este caso? A ver, lo primero, la economía informal no es una economía que solo está presente en Bolivia. La economía informal en Bolivia es grande, está entre las más grandes, pero también hay economía informal en el Perú, en México, en Centroamérica. No es algo que solamente pasa en Bolivia. Entonces, ya su nombre casi lo dice, ¿no? ¿Qué es informal? Lo que no es formal. Entonces, ¿qué es lo que es formal? La economía regulada, el sistema tributario. Entonces, estamos hablando de alguien, de algún agente económico, que sea individual o microempresario, que está fuera de la regulación, que está fuera del sistema tributario, que no cumple con la normativa impositiva, que no brinda o no cumple o no tiene seguro social de corto y de largo plazo, etcétera, y por ello está en la informalidad. Es un punto muy cercano a la ilegalidad. Las discusiones son fuertes, pero vamos a decir, si un informal trabaja como artesano, haciendo su artesanía y vendiendo su artesanía, no está todavía en la ilegalidad. Pero alguno que trabaje con productos de contrabando, haga contrabando, etcétera, ese sí ya está en la ilegalidad, ¿no? Claro. Entonces, la economía informal en Bolivia la vemos a diario, todos los días. Solo hay que salir a la calle, ¿no? Porque tú sales a la calle y ahí vas a encontrar a gente que te vende de todo. Algunas cosas producen ellos, algunas cosas las revenden, están ubicados en el ámbito urbano, están ubicados en el ámbito rural. Y bueno, ¿por qué han entrado en la informalidad? Porque no pueden ser formales en términos de que no hay empleo suficiente. Al no haber empleo suficiente, ellos mismos buscan su propio empleo, claro, quedan subempleados, porque además trae con esto un trabajo precario, un trabajo inseguro, un trabajo desigual en términos de género y un trabajo mal pagado y riesgoso, ¿no? Mal Claro remunerado, que que sí. no tiene sostenibilidad, etcétera. Ese es el pago que debe hacer alguien que es informal. Doctor, en el caso del mercado informal y bueno, todas estas actividades y trabajos que nos ha mencionado, la causa necesariamente es porque hay pobreza, no hay trabajo necesariamente, o también, y por lo menos, bueno, la experiencia que yo tengo como boliviana aquí en mi país, ¿no? El mismo gobierno propicia también eso muchas veces. El contrabando, por ejemplo, usted va al desaguadero y en las narices de los policías están pasando por el río mercadería de contrabando y nadie les dice nada. Y eso ha sido, bueno, cuando estábamos bien económicamente, creo que el 2014, el 2015 por ahí, hasta ahora que no, que ya hemos ingresado en una crisis fatal. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en términos de la ley, en tema de contrabando, hay ciertas cantidades que pueden pasar sin tributar, pero cuando esto se hace un hábito y demás, no podemos cerrar los ojos y decir no hay. Hay efectivamente, es lo que se denomina el microcontrabando, pero también es importante señalar que las normas, hay ciertas normas que lo prohíben. Ahora, que el gobierno se haga de los ojos cerrados para no atacar esto, es un problema, especialmente cuando se trata de grandes contrabandistas, ¿no? Ya, está bien. Ahora, ¿cómo afecta esta informalidad en la economía global de nuestro país? Bueno, a ver, siguiendo lo que tú dices, si yo quiero ser informal, claro, no tengo horario, no tengo muchos estudios, no tengo compromisos, entonces, ¿qué hago?
busco ingresos. Busco ingresos que generalmente agregan poco valor a lo que yo estoy haciendo. Gano una porción que diariamente me mantiene, me permite comer y me permite vivir. Entonces, en muchos casos tengo dependientes y tal vez llegue esto hasta mi dependiente o haya familias completas que están dedicadas a esto. En este caso se vuelve una estrategia de supervivencia. Y al ser esto una estrategia de supervivencia, se vuelve un círculo vicioso. Si tengo de qué comer, si tengo de qué hacer y si tengo de qué cubrir mis necesidades básicas, estoy relativamente bien. Me quedo en este ámbito. Pero para el país, ese ámbito es un ámbito de baja productividad. Para las microempresas es un ámbito de bajo nivel organizacional, bajo nivel de capital, bajo nivel de tecnología, bajo nivel de sostenibilidad, etc. Por un lado, es un amortiguador cuando vienen las crisis económicas como estamos viendo ahora, ¿no? No hay trabajo, no hay empleo, no hay esto, voy y me busco qué hacer. Pero por otro lado también es un problema para el país porque el país va arrastrando esta serie de elementos que como país te impiden mejorar tu nivel de exportaciones, mejorar tu competitividad, mejorar tu orientación hacia el exterior, ¿no? Ese es el problema de los trabajos en la economía informal. Bueno, bastante serios, ¿no? A veces uno ve personas, uno tiene pena, ¿no? De las personas que viven de a diario, inclusive el mismo gobierno o las mismas autoridades, ¿no? Cuando ven a alguna persona que ingresa con contrabando, con pocos productos, pero eso se va sumando, ¿no? O sea, ese señor que ingresa con pocos productos de contrabando, pero no es solo uno, son miles. Entonces, de alguna u otra manera, bueno, esos pequeños contrabandos también afectan a la economía total, se podría decir, de nuestro país. Altamente, además, claro. Se dice que en tiempos de crisis se puede hacer mucho dinero. ¿Existe algún trabajo o actividad informal que sea o haya sido exitoso en Bolivia desde su experiencia? ¿Qué nos podría decir, doctor? Antes de que te conteste esto, mira, como estamos hablando del tamaño de la informalidad, las causas de la economía informal, hemos dicho, son alta migración del área rural al área urbana, incapacidad de absorción de la fuerza de trabajo. El Estado no puede absorber tanta cantidad de trabajo, ni el sector privado, y menos cuando estamos en crisis. Tenemos bajos niveles educativos, bajos niveles formativos que hacen que los expulsan de la formalidad. Va y le preguntan en un trabajo, ¿usted sabe manejar computadora? ¿Qué paquetes? No, ninguno, gracias, hasta luego. Pero hay necesidad de generar estos ingresos. Para que tengas una idea, el año 2022, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que hay 80% de personas que trabajan en la economía informal en Bolivia. Esto ni siquiera representa 14 de cada 10, de cada 100 que estén en el sector informal, en el sector formal. Agarrar 100 y ni siquiera 14 son formales. Otros estudios de la Konrad Adenauer, el 21, dicen, por ejemplo, en términos de valor, el 62% del PIB oficial de Bolivia está representado por la economía informal. Imagínate lo que estamos diciendo. 62%. Si tuvieras 10.000 millones de dólares de PIB, 6.200 millones vienen del área informal. Otros estudios dicen que 3.6 millones de bolivianos trabajan en el área de la economía informal. Y también esto representa
que 65% de las empresas del sector comercio, que es donde más cae la economía informal, son obviamente empresas informales. 65%. Entonces, el tema es grande, el tema es fuerte, el tema es representativo. Hay mucho en juego, pero tampoco puedes decir, vamos de la noche a la mañana, vamos a convertir a estos informales en formales. Ese es el tema de la informalidad, ¿no? De las causas de la informalidad y del tamaño de la informalidad en Bolivia. Bueno, me preguntabas otra sí, cosa. le preguntaba si en estos tiempos de crisis se puede hacer mucho dinero. Bueno, pues existe tal vez algún trabajo, alguna actividad que haya sido exitoso en Bolivia, doctor, según su experiencia, ¿qué nos puede decir? Bueno, a ver, yo te decía, si yo soy informal, soy pues independiente, yo soy mi propio jefe, puedo ver las ocasiones de ganar más o menos porque controlo el negocio, no pago impuestos, etcétera. Y claro, no estoy hablando de un gran ingreso, de un ingreso per cápita muy alto, estoy hablando del informal pequeño. Lo que se puede ver es que tú me puedes decir, hay algunas oportunidades en la crisis. Toda crisis se dice trae oportunidades. Pero es difícil identificar y decir, como estamos en crisis, dedícate a esto, ¿no? Porque estas oportunidades, primero, son difíciles de identificar, segundo, no son sostenibles y a veces no son legales, tercero, no son legales. Yo podría decirte, por ejemplo, ¿qué hago? Una oportunidad es que, supongamos, el dólar en la Argentina está barato, entonces voy, compro dólares y vengo aquí o compro mercadería con mis dólares y vendo la mercadería argentina a precio barato. Gano plata. En el Perú sucede lo mismo, entonces me voy al Perú y compro. En la Argentina ya no está más la oportunidad, subió el dólar, se cierra esa ventana. O el mismo tema, ¿no? Me dedico al cambio de divisas. Y como ha subido, compro ahora, pago más alto y después viene un bajón en el precio y el bajón en el precio me deja fuera. Es difícil para esta escala de economía informal identificar estas actividades que sean exitosas en la crisis. Es difícil. Yo lo que noto más, doctor, usted me corregirá, es hay mucha ilegalidad, ¿no? Entonces, esa ilegalidad a muchas personas les lleva al éxito, pero es ilegal, como usted nos dijo anteriormente, y eso obviamente que no se puede permitir. Y a eso va mi próxima pregunta. El gobierno, doctor, ha creado, o sea, hay esa percepción, ¿no? Que se ha creado un mercado paralelo para la venta del dólar y diésel, él se lava las manos y punto. Parece que protegería esa ilegalidad, tal vez no de forma directa, pero tampoco hace nada, ¿no? Entonces a uno le hace pensar de que obviamente está protegiendo de alguna manera al no hacer nada, ¿no? Él siendo gobierno. ¿Así es? ¿O simplemente aparecen estos mercados paralelos ilegales, obviamente, solo por la oportunidad que estas personas ven? A ver, lo primero. Ningún gobierno sano debería crear mercados paralelos ni fomentar la informalidad. Lo que está ocurriendo es que en el mercado los actores económicos encuentran, por ejemplo, que existe un bien o un servicio que es difícil de acceder. Vamos a decir el dólar. No puedo acceder. Entonces, pero lo necesito. Y algunos operadores del mercado detectan esta oportunidad y en algunos casos hacen mecanismos que demuestran a vos que existen mercados paralelos, pero los mercados paralelos son ilegales. No son legales, son ilegales
porque hay ciertos temas penales en que ellos incurren. Entonces, que no tengo gasolina o no hay diésel, pero yo voy y me compro 2, 3, 10 cisternas y después vendo en mi casa. Esto también ya se está detectando. No se puede decir que desde el gobierno haya un mecanismo de favorecer eso, ¿no? En el mercado necesito más, pago más, porque lo necesito. También cobro más, porque ¿a dónde voy a pasar esa diferencia? O resto mi utilidad o lo paso a mi precio. Entonces, obviamente, pasando al precio genera inflación. ¿Qué pasa? La informalidad es un mecanismo de parachoque, se denomina, o de paragolpes, ¿no? Ahí yo puedo jugar un poco los golpes, porque yo te pregunto, a ver, en este momento en que no hay gasolina y en que no hay, por ejemplo, los dólares, saquemos a los informales del mercado, ¿qué va a pasar? La crisis va a ser más fuerte. Peor. La crisis va a ser mayor. Entonces, ellos son un mecanismo de parachoque frente a eso, paragolpe frente a eso, ¿no? Eso dicen además los estudios internacionales. Entonces, por eso los dejo existir, porque me alivian el día a día. Eso es lo que está pasando. No, pero mire, 65% del mercado informal en todo Bolivia, por Dios, o sea, esa es una crisis social, económica que Bolivia enfrenta décadas. Sí, estructuralmente. ¿Qué sucede con el gobierno? Usted, doctor, pero ¿qué sucede con estos gobiernos? Es que estamos dejando pasar estas cosas, no estamos abordando los temas importantes, ¿no? Como son educación, como son formación, como son creación de habilidades, como es el tema de la inversión en alguna actividad productiva. No estamos mirando que el mundo se está integrando, que hay mercados más grandes, etcétera, ¿no? Nos estamos mirando el ombligo. Entonces, ahí lo que está alrededor no nos importa mucho. Ha estado hace años y va a seguir estando. Ahora he visto protestas de, ¿cómo se llaman? Gremiales, que son básicamente ellos los que están aquí, protestando por estos temas, porque también obviamente les perjudica su actividad. Pero sí, efectivamente, coincido contigo, es un tema estructural muy importante que en algún momento tiene que abordarse. Y su abordaje no es agarrar y aprobar una ley y decir, desde mañana ya no son informales y desde mañana pagan impuestos. No es esa la salida. El proceso de formalización es un proceso, primero largo y segundo caro. Y entonces, en este momento el país no tiene recursos para eso, ¿no? Es decir, que vamos a continuar así. Sí, en el mediano plazo vamos a continuar así. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le vamos a pedir, por favor, que se mantenga en línea. Vamos a hacer un corte comercial para conocer a nuestros auspiciadores. También les pedimos a nuestros oyentes que permanezcan en línea. Nosotros regresamos en breve. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. En un mundo lleno de tendencias pasajeras, hay algo que nunca pasa de moda: la elegancia. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes, solo con la importadora de telas y sastrería Maynaza. Telas italianas, españolas, Barrington, Cardiff, Oveja Tomé. Solo en Maynaza encuentras telas originales y con garantía real. Maynaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confección industrial de prendas policiales y militares. Plaza Libertad, esquina Avenida Alfonso Ugarte, número 20. Contactos 7403-7777.
o al 77700815. Mainasa, más de 20 años de experiencia en el mundo de la confección. ¿Ya viste la nueva botella de Agua Sport? Diseño ergonómico y texturizado para un mejor agarre. Liviana, confortable y resistente. Reciclable. 2 presentaciones. Y además, recuerda, el más puro sabor a limón. 0 calorías. Sin gas, sin azúcar y con su tapa Sport. Agua Sport. Es de La Cascada. Orgullosamente boliviana. Festival de cortometrajes Multicine. ¿Eres un cineasta emergente en Bolivia? ¿Sueñas con ver tu trabajo en la gran pantalla? Esta es tu oportunidad. Multicine te invita a participar en la primera versión del Festival de Cortometrajes, un evento dedicado a premiar el talento emergente en nuestra nación. Para más información y envío del cortometraje, revisa el formulario que encontrarás en la página web www.multicine.com.bo, Facebook y TikTok de Multicine. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Hotel Alexander, una atención de primera con habitaciones amobladas y alfombradas, baño privado y servicios de TV cable y Wi-Fi para disfrutar con amigos o la familia. Un restaurante especializado en carnes a la parrilla con variedad de platos a la carta. Contamos con el principal patio de comidas de la ciudad de El Alto, galerías comerciales y para sus fiestas, un salón con capacidad para 300 personas con decoración y servicio de catering. Atendemos seminarios, conferencias y reuniones. La mejor opción para divertirse, Alexander Club Discotheque y el karaoke más completo. Hotel Alexander, seguridad de primer nivel, parqueo, excelente atención y ambientes confortables. Lo esperamos en pleno centro de la ciudad, Avenida Jorge Carrasco, esquina calle 3. Hotel Alexander, un orgullo alteño. El colágeno es una parte muy importante en nuestro cuerpo. Cuando se va perdiendo por desgaste o por la edad, los huesos chocan unos con otros, causando un intenso dolor, deformaciones y pérdida de líquido sinovial. Parmaloe Colágeno le ayuda en el tratamiento, la reparación y regeneración de ligamentos, tendones, articulaciones y huesos. Para prevenir una vida sana, Parmaloe Colágeno, tu mejor solución. Es otro producto de Agronat, de venta en puntos ecológicos y farmacias. Bolivia se prepara para recibir a los galardonados a Premios a la Excelencia Hacha 2024, reconociendo a las mejores marcas que se destacan por la excelencia empresarial y la ayuda social. Este 6 de septiembre en el Centro de Convenciones del Colegio Médico, donde se acogerá a empresarios, artistas y medios de comunicación para recibir el reconocimiento más importante en Bolivia. Premios a la Excelencia Hacha 2024. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Radio Estudio 94 FM. Ay, amor de hombre, estoy tan triste sin poder remediar. Llora, llora, corazón, perdona si te hago llorar. Es Radio Mujer. Perdona si te hago sufrir. Radio Estudio 94. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Hoy estamos conversando sobre un tema, bastante triste para los bolivianos, ¿no? Sobre la economía informal. Y aquí el doctor, nuestro distinguido invitado, el doctor Óscar Aguilar Orellana, nos decía que, esto va a continuar a no ser de que estructuralmente exista un cambio, y si existe ese cambio, pues va a ser a larga data.
Doctor, seguimos con las preguntas, por favor. ¿Bolivia será la otra Venezuela, doctor? No me asustes, Jacqueline. Pero, a ver, yo espero que no. Sin embargo, hay algo que también me alerta. Hay algunos temas que dicen, el socialismo del siglo XXI se ha estructurado y se ha comenzado a manejar con mucho dinero. En muchos países han gastado para esto y han comenzado a generar discursos, metodologías, posiciones y han logrado alcanzar gobiernos, generalmente en países donde había alta desigualdad y alta pobreza en América Latina, que buscan perpetuarse en el poder, porque los cambios que piensan hacer ellos también necesitan de mucho tiempo. No pueden hacerlo de la noche a la mañana, se requiere de mucho tiempo. Y para perpetuarse en el poder, cualquier mecanismo es válido. Además de hacerte creer que son democracia, ¿no? Para mí es una pseudo-democracia, no son democracia. El manejo que le dan al poder sí es algo que nos tiene que preocupar. El tema que le dan a la economía también, porque le dicen a la gente, estos ganan mucho, ganan demasiado, vamos a nacionalizar o vamos a expropiar. Pero eso nunca llega a la gente, ¿no? Destruyen el aparato productivo y ¿qué tienes vos? Destruyendo el aparato productivo tienes lo que estamos viendo, gente comiendo de la basura en Venezuela. Sí. País tan rico. Entonces, ¿qué pasa? Además, hay una segregación entre la población, o estás conmigo o estás en contra, ¿no? Y yo voy a ir a todos los que están en contra mía y los voy a meter a la cárcel y todo lo demás. ¿Qué ha significado eso en Venezuela? Por ejemplo, 8 millones más o menos de venezolanos se han ido del país y cada día se van más. Y esto es muy triste, yo los he visto, yo tenía alumnos en Panamá que han llegado a Venezuela buscando oportunidades, gracias a Dios hoy día están muy bien o están mejor de lo que estaban en su país en estas condiciones, ¿no?, que tenían en Venezuela. Entonces esta alianza, ¿cómo llaman ellos? Popular, policial y militar, algo así, es pues fatídica. Mira lo que ha pasado en las últimas elecciones. Nadie ha visto las actas, pero hasta la Corte Suprema ha dicho que sí, está bien. Estamos todos bien, la elección ha sido buena y estos señores tienen que quedarse porque es legal lo que se ha hecho. En la práctica, yo no veo socialismo exitoso. Es decir, dime, yo no veo las barcas yendo a Cuba. Yo no veo las barcas yendo a Venezuela, yendo a Rusia, no veo. No hay socialismo exitoso. Y entonces, eso es un discurso, que alguna vez lo he dicho, ¿no? Es un discurso que lo escuchan miles y creen miles de personas al cual asisten con las ollas vacías. Y claro, tú dices, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado que les han contado una historia que jamás la han cumplido, donde ellos han sido los que han tomado el poder y la riqueza, ellos, sus familiares y sus grupos de poder, han exprimido al Estado, han matado la economía estatal. Venezuela, que era un país petrolero, ahora ya no lo es. Alguien decía, ¿no? Si el gobierno se lo das a un socialista en el desierto, en pocos años no va a quedar ni un grano de arena. Y parece que se está cumpliendo. Entonces, mira, quiero decirte que necesitamos una conciencia generalizada de esto, de lo que esto está pasando. Necesitamos una mejor definición de qué es el bien común. El bien común no es quitarle al rico para darle al pobre. Lo que hay que hacer es un pobre capaz de generar su propio ingreso, su propia comida y mejorar sus condiciones, ¿no?
Hay que hacer una alianza de actores que creo que necesita. Alguien lo está planteando y dice, en Bolivia necesitamos candidatura única y creo que todavía tenemos 20, no sé cuántos, pero que todavía no están llegando a eso. Yo sí creo que, y en esto es muy importante el rol de la radio, el rol de las redes sociales, el rol de la prensa, de explicar a la gente qué es lo que alguien propone y qué significa optar por esa propuesta. Si vas a tener mejor educación, vas a tener mejor salud, si vas a tener más comida siendo socialista. Solo tienes que mostrarle las fotos de las bodegas cubanas, de los hospitales cubanos, etcétera, ¿no? Pero eso no se está haciendo, lamentablemente. Todo eso va a ir y va a afectar la voluntad del pueblo, ¿no? Eso es lo que necesitamos trabajar, porque al otro lado se le cuentan pues historias, y esas historias, en vez de ser historias de riqueza, son historias tenebrosas. Gracias, doctor. Bueno, ya nos han llegado las preguntas de nuestros grupos que manejamos con la radio, doctor, de docentes, estudiantes, preocupados por esta situación que estamos pasando, ¿no? A veces algunos estudiantes nos dicen, ya ni ganas de estudiar hay, ¿no? Porque voy a estudiar, voy a salir de la universidad, tal vez siendo buen alumno, pero no hay trabajo y me voy a dedicar a lo que mi papá hace, ¿no? Vendiendo sombreros, tal vez en su empresa de tizas. Eso es lo que nos hablan los estudiantes. Hemos visto doctores taxistas. Taxistas. También hay otro sistema educativo que no mejora también, porque una persona con diplomado como otra persona de doctorado ganan lo mismo, no hay ese escalafón de sueldos, ¿no? Hemos dejado de lado el mérito y hemos puesto la hemos pasado, entonces ya mayormente los muchachos están desmotivados, ¿no? Si siguen ellos es porque sus papás les dicen, ¿no? Que obviamente esto va a mejorar, que siempre un título es importante, aunque te ocupes de otra cosa. Y bueno, pues seguimos con ese pensamiento, ¿no? Pero salimos a la calle, como usted dice, y vemos totalmente otra realidad bastante frustrante, ¿no? Bueno, entonces es que también el país, como país, tiene que ver qué carreras tiene que seguir manteniendo, alimentando, ¿no? Yo ya te digo, tenemos demasiados abogados. En un estudio que hice de todos los casos que habían en Bolivia, a cada abogado le tocaban 2. Entonces, ¿cómo se puede mantener con 2 casos al año? Hay cuestiones estructurales en algunas profesiones, ¿no? Y derecho es una de ellas. Sí, una de ellas. Aparte de eso ha llegado la tecnología, la inteligencia artificial, y hay otras, y hay que actualizar la currícula también, la malla curricular de algunas carreras. Seguimos con el anterior siglo. O sea, no, la reforma de la universidad es un gran reto. No se trata de destruir la autonomía, se trata de volver la autonomía en un mecanismo eficiente. Y eso es difícil que lo acepten las universidades porque van a tocar ámbitos de poder, van a tocar ciertas ventajas que tienen, pero eso tiene que hacerse. Y tiene que hacerse en beneficio de todos. De todos, exactamente, doctor. Bueno, ahora sí vamos a responder las preguntas de nuestros seguidores, a quienes les agradezco mucho. La primera pregunta es, ¿cómo podemos ahorrar? ¿Con qué moneda y en qué momento? ¿O tenemos que invertir lo que tenemos? Mira, todo ahorro viene de 2 cosas. O de un aumento en tus ingresos o de un corte en tus gastos. Primero. Si tú tienes capacidad de ahorrar, no sé si este sea el momento de que lo hagas. Quién sabe es el momento en que lo inviertas. ¿Por qué? Porque si tú haces un ahorro en bolivianos y después los bolivianos pierden valor adquisitivo, lo único que vas a tener son papeles. Ya el país ha vivido esta crisis. Pero si inviertes ese dinero, por ejemplo, en mejorar tu educación, esa sí va a ser una buena inversión. ¿Y qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo
que se debe complementar, adicionar la calidad de educación que este joven recibe. Mira, si en la educación se pudiera generar o dar una mirada global, lo que tendríamos son chicos preparados no solamente para trabajar en Bolivia, sino en cualquier parte del mundo. Entonces, esa diferencia la puedes lograr tú. Lo primero que tienes que hacer es pagarte tus cursos de inglés, pagarte tus cursos de inteligencia artificial, adoptar por esto que el mundo está buscando y se llaman las disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que eso es lo que va a tener perspectivas a futuro en cualquier escenario. Entonces yo te diría, estudia, prepárate mejor. No es necesario que aprendas chino. La China va a crecer, va a seguir siendo una potencia, la India viene por detrás también, pero ellos están estudiando inglés. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es estudiar inglés, tenemos que perfeccionarlo, tenemos que trabajar con redes, tenemos que trabajar con integración. Lo que estoy diciendo es, la universidad es solamente una parte de lo que tú debes considerar educación. Otra gran parte debes buscarla tú por tus propios medios, ¿no? Y entonces ahí tus condiciones van a ser totalmente diferentes. Vas a ser distinto a un estudiante que porque ha repetido bien sus materias durante 5 años se ha graduado con buenas notas. Perfecto, doctor. Aquí hay otra pregunta interesante de un docente de la UPEA. Dice, ¿la solución a la crisis solo la tiene el gobierno o nosotros como sociedad? ¿Qué podemos hacer? Mira, esta crisis es una crisis que está en el lado del gobierno. La pelotita está en la cancha del gobierno. El gobierno debería tomar decisiones. Yo estoy en contra de ir a preguntar o hacer un referéndum de lo que yo debo hacer. Ya sé que las decisiones que se tienen que tomar son decisiones fuertes, son decisiones, diríamos, de cirugía, van a ser dolorosas. ¿Qué hacemos nosotros con un Estado tan grande? La planilla de gastos del Estado se incrementa 8 al 10% cada año. No solamente porque ese es el incremento que le dan, sino por la cantidad de gente que sigue ingresando. El gobierno no puede ser una agencia de empleo. Se están tomando sectores clásicamente privados y se los lleva al Estado. Hay como 36 o 37 empresas productivas, de las cuales 3 tienen alguna ganancia que no sabemos cuánto será y cómo se habrá calculado, y el resto son con fines de pérdida. Entonces, por eso tienes un 10% de déficit anual. Hay muchas cosas que se tienen que hacer a partir del Estado para salir de esta crisis. Y como sociedad civil también tendremos que estar dispuestos a recibir un poco del costo de lo que esto significa, ¿no? Yo sé, han habido otros que han hecho el despilfarro, tendrán que ser responsables de lo que han hecho. Está bien, doctor. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿la moneda china es una alternativa en vez del dólar? A ver, desde los años 50 dijeron el patrón mundial va a ser el dólar. Después pasaron al oro y después otra vez se mantuvo el dólar. Yo no lo sé. Pensaría que no. No me parece como algo que yo pueda utilizar. El gobierno dijo, como compramos y hacemos este comercio con China, vamos a usar moneda china. Los mismos chinos les han pedido dólares, ¿no? ¿Y por qué es tan fuerte el dólar, doctor? Porque es un patrón, pues bueno, no es tan fuerte. Ha tenido una crisis hace poco, pero es un patrón internacional.
que se adapta o se adopta como referencia para el resto de las economías, ¿no? Y que obviamente no podría aguantar el peso de una crisis mundial, ¿no? Por eso se toma como referencia. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, dice, quiero saber su opinión. ¿Quién es peor, Evo, Arce o Boni como presidentes? También un docente de la UPEA. Es que yo tengo que decirle que no soy político de ningún partido, pero alguien decía, por sus obras los juzgarás. Entonces le recomiendo a mi colega que debajo de cada uno de los nombres ponga las grandes obras que cada uno de ellos ha tenido, para ver cuál es mejor. Eso es lo que hay que hacer. Buena respuesta, doctor. Bueno, aquí tenemos también otra pregunta de un estudiante. Dice, en Bolivia no hay trabajo, pero por medio de la IA, o sea, de la inteligencia artificial, uno puede crear su propio trabajo y abarcar al mundo. No todo es malo, hay que olvidarse de Bolivia, dice. Bueno, no, ¿Qué opina? ¿Qué opina usted, doctor? A ver, efectivamente, no tienes que salir de Bolivia para trabajar internacionalmente. La India, por alguna razón, tiene muy buenos programadores y muy buena gente de sistemas. Entonces, las empresas europeas, por la diferencia de horario, les mandan su trabajo en la noche, están de día en la India, trabajan, les devuelven, llegan a la mañana siguiente y su trabajo está hecho. Ellos no han ido a Europa a trabajar, pero está ocurriendo eso. Las empresas de programación de software ya no te contratan para que vengas y trabajes, porque la computadora te permite pues trabajar conectado al mundo. Y entonces si tú sí puedes hacerlo. Y se ha hecho eso, yo lo he visto con traducciones, por ejemplo, páginas que contrataban traducciones, tú entrabas traducido, si estaba bien te hacían tu paguito. Hay otra gente que se conecta habitualmente, porque su trabajo es offline, ¿no? O es decir, su trabajo es online. Entonces, puede hacer eso. Pero yo te pregunto, mucho de esto está en inglés. ¿Cuántos bolivianos hablan fluidamente inglés? Pocos. Según una entrevista que hemos realizado a un docente de inglés, ¿no? Que él reclamaba también y decía, ¿por qué no saben inglés? Que ahí se pierde becas, etcétera, y la oportunidad en el mundo también, así como el dólar. Bueno, pues el inglés es así, en cuestión de comunicación mundial. Sí, efectivamente. Y en Bolivia, según la encuesta que él había hecho, 14% hablan inglés, nada más. Claro, es que cuando el gobierno te dice que para trabajar en el gobierno tienes que hablar un idioma, ¿cómo se dice? Originario. Aymara. Yo no sé. Está pues en retro. Cuando no es el tema trabajar en el gobierno, el tema es insertarse en el mundo. Entonces la visión cambia, pues. La visión cambia. Claro que sí, doctor. Bueno, aquí hay también otra pregunta y dice, el futuro de Bolivia es el campo. ¿Qué sucede? Es mucha inversión para el gobierno, hacer crecer esta área productiva, por ejemplo, hacer negocio con alimento. ¿Quién no come? Dice. Bueno, a ver, ¿por qué estamos esperando que el gobierno haga todo? Desde mi punto de vista, el gobierno debería ser el que da las posibilidades y los medios legales, la seguridad jurídica, etcétera, pero no ser el productor. Si tenemos tanta gente que puede crear microempresas, cooperativas, lo que se llame, aprovechando la tierra que tenemos, pero ahí tenemos otro problema. No toda la cantidad de tierra que tenemos en Bolivia es aprovechable, número uno. Número dos, no todos los lugares tienen caminos. Número 3, tenemos problemas de agua y distribución. Número 4, tenemos problemas con los precios y los mecanismos. Mira, te voy a decir algo. Yo pienso en sembrar naranja en Santa Cruz. Subo mi naranja a los camiones
estoy cruzando hacia Cochabamba y me encuentro con que mi corredor de exportaciones se ha caído. Todos los años se cae en el Chapare, el sillar. Entonces no voy a llegar a tiempo, el barco no me va a esperar, mi proveedor no me va a pagar y el próximo año no me va a tomar en consideración. ¿Y yo qué voy a hacer con mis naranjas podridas? Hay demasiados factores. A eso no tiene que entrar el gobierno porque el gobierno no lo sabe hacer. Eso déjenselo a los empresarios, a los microempresarios, a los campesinos, etcétera. Más bien denles asistencia técnica, más bien denles seguridad jurídica sobre la tierra para evitar avasallamientos, denles medios y formas para que ellos puedan sacar su exportación, tengan puertos seguros, tasas convenientes, etcétera, ¿no? Exactamente, doctor. Aquí hay una, bueno, no es una pregunta, pero es una expresión, ¿no? De una persona y dice, los empresarios se volvieron delincuentes, nos dice esta persona. ¿No? Bueno, hay que diferenciar. Esa es una cosa muy grande. Yo también puedo decir, los policías se han vuelto delincuentes, los jueces se han vuelto delincuentes y todo el que está en la calle. No es así. Claro, no generalizar. Son algunos, posiblemente. Empresario se toma por definición como aquel que aporta su capital, su conocimiento y su tiempo a algún negocio y lo desarrolla en el marco de las leyes. Si hay alguno que está en contubernio con el gobierno, que tiene su amiguito que le va a dar la licitación y todo lo demás, ese es un delincuente, no es un empresario. Perfecto. Aquí hay otra expresión también que nos dice, lo triste es que estos gobiernos socialistas se van derramando sangre y habrá fraude en nuestras próximas elecciones. Así nos afirman las personas. Y bueno, y es triste, doctor, todo lo que estamos pasando. Yo noto por lo menos, como siempre estoy entrevistando a diferentes personas, noto una desesperanza, a veces como al decir, ya ni modo, esto nos ha tocado vivir, bueno, y ya, y más que todo los jóvenes los noto tan desilusionados, ya no quieren estudiar, como le digo, ya se ponen a trabajar desde muy jóvenes, y no solamente eso, sino que también se ponen a hacer familia, construyen una familia muy jóvenes, y eso más bien yo creo que nos atrasa más que avanzar, porque ya se llenan de responsabilidades, muchachos. Es que se ha perdido algo que se llama confianza. Sí. La confianza en la sociedad significa cohesión. ¿En quién voy a confiar y en qué voy a confiar y a dónde me está llevando el que me está pidiendo su confianza? Eso es lo que se ha perdido el norte, efectivamente. Entonces, tú tienes crisis y lo hemos visto, ¿no? Cada vez que hay crisis, la gente sale del país, busca mejores oportunidades y a dónde va tiene los peores trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil. Si quieres irte, prepárate pues para irte, ¿no? Claro que sí. Prepárate para irte, es decir, ponte al tono de cómo está la gente que trabaja a nivel mundial para que tú puedas trabajar a nivel mundial. Yo conozco casos exitosos de gente que se ha ido con pocas condiciones, pero esos tiempos ya han pasado. Todos los países que tienen un mercado grande o que tienen buenas condiciones están afrontando olas terribles de migración. Del África están subiendo a Europa. Cada vez es más difícil. Pueden llegar, pero cada vez es más difícil entrar a Francia, entrar a Italia, entrar a España, ser reconocidos en Alemania, etc. Porque ellos tienen crisis severas, muy fuertes. Y al otro lado, el tema de la migración de la parte de Centroamérica hacia los Estados Unidos, ¿no? Que son temas terribles, que realmente ameritan 1 o 2 programas. Yo los he visto en la práctica. Y eso ocurre con la gente que busca mejores oportunidades. Pero si tú no tienes realmente lo que vas a necesitar cuando llegues a otro lado, les explico así.
tienes que llevar en tu mochila. En tu mochila tendrá que ir tu bachillerato, en tu mochila tendrá que ir tu título profesional, tendrá que ir tu certificado de inglés, tu certificado de computación, tu manejo del internet, tu manejo de la inteligencia artificial. No te va a servir si eso no está en tu mochila. Entonces, bueno, no es tan fácil. Doctor, le tenemos que agradecer por todas estas sugerencias que nos ha dado, nos ha abierto los ojos. Muchas veces vemos mucha televisión y bueno, pues nos dicen que estamos bien, o ya nos llenan de que estamos bien, de que Bolivia es otra Suiza y sin embargo sabemos que no es así cuando salimos. Te voy a decir algo. Díganos. Santo Tomás ha muerto. Santo Tomás decía ver para creer. Ahora con la inteligencia artificial tú puedes ver todo lo que no es. Entonces, mucho cuidado. Gracias, doctor. Bueno, y para, terminar la entrevista, tal vez usted tiene unos consejos específicamente para nuestros jóvenes, padres que luchan, para mantener a sus hijos en estos tiempos de crisis que vive Bolivia. ¿Qué les diría usted como profesional, como empresario además como padre de familia, como ser humano y con todos los conocimientos que tiene? Lo escuchamos, por favor. Muy sencillo. No dejen de apostar en la educación. Como ya he dicho antes, complementen la educación que les da el sistema, por más que sea universidad privada, universidad pública, complementen esa educación. Tengan una mirada global. Busquen innovar, no busquen repetir lo que se hace todos los días. Busquen lo que son las necesidades locales, las necesidades internacionales, en qué punto están, cómo se pueden satisfacer. Formen parte de redes de profesores, de alumnos, de universidades. Busquen la integración por otros caminos que no necesariamente signifiquen desplazarse. Luchen por el cambio. Cambio va a haber. Luchen por el cambio. Y, lógicamente, tengan una mirada internacional en todo esto. Si no te funciona en tu país, te puedes ir a otro país preparado y vivir mejor que aquí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, esas fueron las palabras del doctor Óscar Aguilar Orellana. Nos habló sobre la economía informal y la crisis boliviana. No hay que verlo todo oscuro, jóvenes, estudiantes, señoras que nos escuchan. Siempre hay, yo creo, una esperanza, un algo que obviamente depende solamente de nosotros, de la preparación y obviamente de formar un futuro mejor. El futuro está en nuestras manos, no está en el gobierno ni en otras personas. Pero también es obvio que hay que hacer respetar nuestras normas, nuestros derechos también como ciudadanos del mundo y como ciudadanos de Bolivia. Así que nos vamos a despedir con un tema muy bonito que se llama Rojo, Amarillo y Verde. Esto, pues dedicado a nuestro país y dedicado también a nuestro brillante invitado. Conmigo será hasta el próximo martes. Esta cueca quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto a mi patria porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Aira, la ira, la, la ira, la, la ira, la, la, la ira, la, la ira, la ira, la, la ira, la ira, la. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. A usted, señor ciudadano,
habitante de mi patria, sembrador o militar, estudiante o industrial, campesino, provinciano y al inquieto capitalino, a todos les digo, amigos, que esta tierra que habitamos tenemos que respetarla, porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla. Y si queremos dejarle a nuestros hijos un futuro, un mañana, todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y que con 2 o 3 regalos siempre quieren manejarnos, imponiendo condiciones con oscuras intenciones, señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza. Ya quisieran tener ellos nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil de hombres fuertes, ya ven mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa, que están estudiando al campesino con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos? ¡Fuerza Bolivia! ¡Vamos a la segunda! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Laira, laira, la, laira, la, laira, la, la. Laira, la, laira, laira, la, laira, laira, la. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz.